¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Tienes la palabra, por favor. Inicia dirigiendo la oración. Gracias, profe. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Bueno, Señor, aquí estamos reunidos, Padre, como todos los viernes, Señor, y como todos los miércoles delante de ti, con un objetivo, Padre. Que tú nos instruyas cada vez más, Señor, para nuestro regocijo, pero también para tu alegría, oh Dios. Por eso hoy, Señor, ponemos en tus manos todas las actividades que vamos a desarrollar en el día de hoy, porque van a ser de gran provecho para cada uno de los que vamos a participar, Jesús. Gracias por la vida de mis compañeros, por mi vida propia, Señor, por la vida de la profesora, para que seas tú siempre ayudándonos a tener un mismo sentir, Señor, en ti, que seamos de verdad esos estudiantes, esas personas y esos docentes que tú quieres que seamos desde hoy para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, Sí, señora. sí. Bueno, hoy me corresponde compartirles el devocional, pues estando pues en este tema de la evangelización en cada uno de las partes de nuestro mundo, los diferentes continentes y acudiendo de pronto a los que nos sugirió la profesora y es que tengamos un devocional a todos con los temas que estamos dando. Quiero compartirles hoy precisamente uno que ha sido de, pues, como que mucha reflexión y mucho aprendizaje para mí. Y pues ahí ven la pantalla, ¿no? ¿Sí? Está cargando. Okay. Por eso, pues, Ya. lo he titulado el aprendizaje de hoy, la reflexión de hoy. ¿Con qué objetivo evangelizo? ¿Sí se ve todo el título? Sí. Ok. ¿Con qué objetivo evangelizo? Y es precisamente, pues, un tema que es muy de vital importancia para nosotros como cristianos, como evangelizadores. Mm, Hay una parte muy importante y es algo que tiene que ver con los temas que estamos desarrollando, y es como una reflexión anticipada que hago y que les pongo a su disposición y es que es esta, el objetivo de la conquista es la evangelización o el objetivo de la evangelización, la conquista. Ok, vamos a dejar allí para entonces reflexionar en nuestro devocional con las motivaciones que nosotros tenemos para evangelizar. Hay muchas, siempre hemos oído que las motivaciones hay que hacerlas correctamente, de pronto se hace lo correcto con las motivaciones incorrectas, ¿ok? Y entre las motivaciones incorrectas están pues muchas, está todo lo que tiene que ver con que ser intelectuales o hacerlo en nuestras propias fuerzas, con el objetivo de impresionar, ¿cierto? Por costumbre, por tradición, muchas veces incluso por dinero, pues con la justificación en algunas ocasiones de que cada obrero tiene su salario y trasladamos de pronto ese aforismo a lo que tiene que ver con, con el trabajo dentro de la iglesia, o el trabajo, perdón, que es diferente al trabajo de evangelizar, por rivalidad o contienda. Pablo, como es del caso, el versículo que vamos a entender hoy, habla mucho de esto y pues hace una reflexión bastante concienzuda de lo que es la rivalidad y la contienda. Y por último, pues unas motivaciones que pues es la que estamos llamados nosotros a sentir, a tener, a sentir y a tener. Y es por ganar almas para Cristo, sí, está bien, pero ella no es suficiente si no se siente, si no se experimenta el amor o el genuino amor a Cristo. De nada vale de pronto que nosotros, bueno, ganemos almas, nos las ganas, sin necesidad, sabemos que Él es el que añade, el que aquí, o sea, los que van a ser salvos, ¿cierto? Pero Él exige, demanda, no exige, demanda de nosotros el amor. Vamos entonces con Filipenses 2, del 3 al 4. Yo soy la que no la veo bien.
Si me lo lee, por favor, alguien que no lo visualice, se me perdió. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ok, nada hagan por la gloria. Aquí Pablo le está hablando a una comunidad que realmente estaba casi siempre en contienda, que los que daban menos, que los que nunca daban a la obra o a él, que no le ofrendaban. Entonces, esto de la contienda por el evangelio, por evangelizar realmente no es nuevo, no es ni siquiera de los colonizadores, de los misioneros, no, ni de ahora, sino que realmente es de las primeras comunidades, pues ya lo vemos aquí. Por eso Pablo combina realmente a que no hagamos nada y nada es nada. Pero también en este mismo versículo unas características de lo que o unas conductas, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Dentro de este marco, pues Filipenses 2 habla del consuelo, del amor y de lo que hablábamos en la oración, de lo que decía en la oración, y es que tengamos un mismo sentir. Un mismo sentir, por lo menos nosotros aquí estamos en esta, es una congregación, a nosotros nos congrega todos los días las clases, nos congregan todos los días el aprendizaje. Entonces realmente debemos tener esa misma actitud todos con respecto de lo que estamos aprendiendo y lo que somos cada uno de nosotros para el otro. Es normal de pronto de que tengamos algunas diferencias, de que sí, pero obviamente que sea sobre todo el mismo sentir y el amor para que podamos salir adelante como compañeros. Entonces dice, no hagamos nada por vanagloria. Aquí yo lo he ubicado exactamente lo de la evangelización, que es como lo he contextualizado hoy, ¿ok? No debemos evangelizar por vanagloria. ¿Qué significa por vanagloria? Por contienda primero. Por contienda, pues nosotros entendemos obviamente algo que está enfrentado, que genera confrontación acerca del mismo asunto. Hay dos opiniones totalmente contrarias. Eso genera obviamente discusión, genera dificultad en las relaciones. Pero también vanagloria. Tampoco debemos ser soberbios ni porque de pronto comentaba, creo que Daniel ayer en una clase, que queremos que nuestra interpretación del Evangelio, de la palabra, sea superior o sea la que realmente es la correcta con respecto de las interpretaciones ajenas. Eso nos pasa mucho, ¿ok? Antes con humildad, o sea, lo contrario a todo lo que he dicho hasta ahora, obviamente es la humildad. ¿Qué es la humildad? Ahí Pablo mismo está refiriendo que es la humildad. Y dice, estimar a cada uno como superiores a uno mismo. Antes bien, pues está estimando cada uno de los demás como superiores. Dice la palabra de Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Y eso es lo mismo, es básicamente lo que está aquí refiriendo Pablo. De pronto cuando nosotros leímos el documento para hoy, pues sin adelantarnos de pronto a las exposiciones, pues yo sé que de pronto este tema no se va a tocar porque es algo realmente que yo, pues como estudiante de Derecho, lo supe en su momento, y era que los indígenas o los indios, los aborígenes, acá eran catalogados por las leyes españolas como salvajes. Algo dice las copias, la lectura. Pero lo que me llama la atención es que los misioneros que en ese momento estuvieron aquí, los jesuitas, etcétera, 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 tenían tan claro este versículo, que a pesar de que las leyes, lo normal, era que estuvieran catalogados como salvajes, como cuasi hombres, dicen las leyes de Burgos y las leyes de Valladolid, que no debían ser tratados, no palo, no salvajes, no palo, o sea, que no se les debía dar palo. Y entonces ellos eran tan, o sea, el aprendizaje de este versículo era tan grande para ellos que dedicaron su vida precisamente a, no solamente a salvaguardarlos, sino a defender la causa de ellos para que fueran entonces, para que ese concepto cambiara. O sea, no simplemente era socorrerlos, ya simplemente no era evangelizarlos,
sino era sentir lo que ellos sentían. Era definitivamente querer que el amor que tenían ellos de Cristo, ellos sintieran, los aborígenes también lo sintieran, para que no se sintieran menospreciados ni rechazados. Entonces, realmente eso nosotros podemos traerlos al día de hoy. Y eso es lo que quiere decir el Pablo, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Si yo he experimentado el amor de Dios, la verdadera evangelización es querer que el otro también experimente el amor de Dios. Ese es evangelizar. Evangelizar no es ir de pronto a las campañas que hoy vamos aquí en Cartagena, pues se usa mucho, que hoy vamos a vender, vamos a vender la empanada, vamos a vender algunos productos, algunas comidas para poder recaudar y ahí mismo entonces eso lo utilizamos como gancho para evangelizar. Eso no es evangelización. Evangelización, como lo habíamos hablado anteriormente, es realmente ese amor genuino, hacerlo sentir al prójimo, el amor que sabemos y que hemos experimentado desde nuestra misma condición, desde nuestra misma experiencia. Por último, no mirando cada uno por lo suyo, pues básicamente es también a lo que me he referido. A lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí traigo una imagen con respecto de eso de no mirar cada quien lo suyo como cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nosotros muchas veces catalogamos, hacemos diferencias de evangelizados. Los que de pronto tienen más derecho, lo hacemos de manera inconsciente a ser evangelizados que otros. Como por ejemplo, bueno, ya eso de pronto está superado, lo del color de piel, creo, lo mismo lo de los indígenas, pero sí en la tercera imagen, las personas diferentes, de pronto que tengan un tatuaje, que lleguen con un tatuaje de la iglesia. Pues yo he experimentado eso cuando alguien llegó con un tatuaje a la iglesia, pues no se le veía, pero los que la conocían a ella de antes sí decían, ¿no le has visto lo que tiene en la espalda? Tiene un tatuaje impresionante, o sea, nadie se lo veía porque estaba en la espalda y totalmente tapado, pero obviamente nos encargaron de que lo supiéramos. Entonces realmente pues hacemos una diferenciación. Ahora, la última imagen, un anciano. En ocasiones creemos que los ancianos no tienen ya por qué ser evangelizados, ¿no? Y entonces enfocamos todos que los jóvenes, que los niños, que los jóvenes, que los niños, y entonces hemos minimizado el poder del evangelio en los adultos mayores. La verdad, pues, es un paradigma que tenemos actualmente. Y todas las campañas de evangelización, todo está enfocado a los jóvenes, y no estoy diciendo que no debe ser objetivo de evangelización, pues claro, pero no el único, ni tampoco preeminencia sobre ellos, ni tampoco de una manera insospechadamente superior a los otros sectores de la sociedad. Entonces realmente pues esa es la reflexión que les digo para el día de hoy y que pues Dios nos está invitando a hacer cada día para que podamos experimentar y hacer que otros experimenten el real y genuino amor de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Padre de los cielos, a nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú cada día nos hablas en cada momento, en cada tiempo, Señor, y en cada situación. Padre, pero también nos hablas cada vez que vemos a otra persona que está en necesidad. Y no es necesidad económica, no es la necesidad económica solamente, Señor. Es aquella persona que está sintiendo de pronto un dolor, que está sufriendo y que sin saberlo, sin decirlo, lo podemos experimentar con solo verlo. Porque tu Espíritu Santo de Dios nos has dado ese don para que nosotros podamos aún ver en los demás cuando no hablan, cuando callan, que están necesitando de ser evangelizados. Y nosotros queremos hoy de verdad confirmar y afirmar, Padre, que vamos a tener ese genuino amor y que vamos a ver al otro como nosotros mismos, Señor, aún como superiores, como dice tu palabra en el día de hoy. No vamos a tener contienda, no vamos a definitivamente a querer imponer nuestra manera de pensar, nuestra interpretación de los versículos, no, Señor, por favor.
tu Padre. Nosotros estamos aprendiendo en esta carrera muchas cosas. Estamos aprendiendo a ser académicos y científicos, pero que eso, Padre, no sea un obstáculo para que nosotros podamos ver de verdad lo que tú quieres decirnos, pero que tampoco nosotros nos vanagloriemos para poder evangelizar y cuando estemos hablándole a otros, porque ya sabemos de pronto la parte científica del texto, Señor, queremos imponerlo, queremos menospreciar la interpretación de los demás. Gracias, Señor, nos quedamos en tu presencia, sabiendo que tú hoy nos vas a hablar aún en cada una de las exposiciones. Y te pido, Padre, que nos vaya bien a todos hoy en el día de hoy, Señor, en nuestras exposiciones. En el poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Mercedes, por compartir esto que traes hoy para nosotros. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, espero se encuentren muy bien ahí, pues cada uno desde sus hogares, yo misma también aquí desde la casa, guardados y protegidos por el Señor. Yo creo que ahora que decías algo, Mercedes, yo recuerdo una experiencia que tuve porque hace algunos años vino la minga indígena aquí a Bogotá, se vinieron, bueno, desde allí, desde Cali, yo no sé si ustedes recuerdan, pero pues sí, ellos vinieron aquí, entonces a veces como que la oración que nos mandaban por interno era que orar que para que se vayan, orar para que ya no estemos en Bogotá, orar para que se retiren. Esas eran algunas por un grupo de WhatsApp que tenía. Entonces a mí sí me incomodó eso porque a quienes estaban en ese grupo, pues que son personas que podríamos decir de autoridad, ¿por qué no oramos o por qué no vamos y compartimos con ellos? ¿Por qué no vamos y los evangelizamos? Cuando uno tiene toda esa cantidad de personas indígenas aquí en Bogotá, finalmente dejaron limpio el Coliseo, pero recuerdo que cuando salieron de Bogotá, sí, en ese mismo grupo, pues unos mensajes como que gloria a Dios que se fueron y bueno, tantas cosas, sí, yo creo en el poder del Señor. Y creo que tenemos un Dios que es todopoderoso, que por encima, bueno, también la comprensión que a veces nosotros tenemos, que toda espiritualidad ya es brujería, ¿sí? Entonces eso a veces también impide que nosotros podamos comprender más a fondo sistemas de creencias que están por detrás y que podrían ser también un puente que no se niega, claro, pues no se niega por la incidencia de muchas cosas, pero que a veces yo creo que esto también tiene que movernos a nosotros a replantearse la forma en que evangelizamos. Yo creo que, pues lo que tú comentas, una vez se establece puentes, sale al parque, pero realmente sí que esa motivación siempre sea el bienestar del ser humano y el valorarle. Nótese que en lo que ustedes leyeron se pone el valor del ser humano por encima de otros, ¿sí? Cuando nosotros todos somos creación de Dios. Entonces, bueno, muchas gracias. Voy a llamar a lista. ¿Está Henry? Sí, señora, aquí la estoy escuchando. ¿Y dónde está Henry? Que no lo veo. Profe, no, ahorita me tocó aquí en una panadería porque está lloviendo fuerte y me tocó por aquí. Dale, listo. Vale. Al resto yo los veo. Yo veo a María José, a Jean Paul, a Daniela. Sí, sí, a todos los veo ahí. Ya los vi ahí. Son poquitos, entonces esa es la ventaja que tenemos, ¿vale? Entonces, tenemos este tema de lo que estamos revisando de los absolutismos es tan interesante que bueno, yo creo que si no alcanzamos hoy le vamos a dar otro espacio, porque es que aquí es donde se gestan los cambios que van a producir también mucho de lo que va a ser la cosmovisión. Esta materia es de leer eminentemente, pero pues yo lo animo a que usted lea, que si no comprende quizás a leer ahí, yo podría decirles Patiño de los más sencillos, pero a veces uno no tiene esa digamos, disciplina de lectura, aunque yo creo que aquí ustedes para tercer, cuarto semestre ya eso, mejor dicho, 100 páginas a la semana, eso es poquito. Bueno, pero que sí vayan estableciendo técnicas. A mí me gusta leer, por ejemplo, y voy escribiendo, voy sacando resúmenes y así mismo disfruto la lectura y voy leyendo.
Y también si no entiendo algo me voy, no sé, para YouTube, busco el significado. O sea, no es solamente leer por leer, sino como que meterme dentro del texto y buscar comprender. No comprender solamente por un control de lectura, sino comprender porque realmente es información pues que es importante, es fundamental, pues para comprender todo lo que está en la base pues de lo que son nuestros movimientos modernos, ¿vale? Entonces, bueno, esa es por una parte, anuncios. Finalmente ya pude cuadrar con el profesor Percy para que los atienda ustedes en una sesión aparte, porque realmente él ha estado como ocupado, pero ya logró sacar el tiempo. Entonces la propuesta es la siguiente. Ustedes me dicen, para el martes 27, es decir, para la próxima semana, el martes, de 9:30, máximo 10:30, ¿sí? Yo no sé, no creo que tengan tantos pendientes así. Igualmente, él sí se animó y dijo que iba a acompañarnos para charlar sobre 2 temáticas más adelante. Entonces podemos aprovechar este martes que él se puede conectar a las 9:30. Entonces ahora pregunto, ¿todos el martes a las 9:30 entonces se conectaría? Levante la mano, por favor. 1, 2, 3, vale, listo. Y ustedes tengan listas las preguntas. Lo importante es que ustedes no tengan temor de preguntar lo que sea, siempre y cuando pues también sean, sí, no, pero él no tiene problema, o sea, él es bien. Entonces, este martes a las 9:30 nos conectamos por esta misma aula, puede ser, ¿vale? Por esta misma aula, yo creo que esa hora ya no hay ocupada nada en Unisimes. Nos conectamos por esta misma aula y yo miro, y si no nos conectamos por esta misma aula y yo les doy la conexión para otra. Entonces eso es por ahí. Bueno, vamos a iniciar las exposiciones, entonces le voy a decir a cada uno que me dé un número, a ver qué tema le corresponde. Tengo una pregunta, María José, ayúdame con una cosa. Dentro de las exposiciones yo les pedí que hablaran solamente de América Latina o también prepararon Asia y... Entre el número de páginas está Asia, sí señora. Ah, bueno, entonces espera, que porque me faltaba. Profe, Sí, profe, dime. Profe, es que no sé si es el correo que, bueno, buenas noches, perdón. Te escribí un correo esta tarde, no sé si ya lo revisaste o no. No, porque estaba ausente. Espérame, ya miramos. Sí. ¿Tiene que ver con lo de hoy? Sí, profe, es que estoy enferma. Sí. Y pues no sé si existe la posibilidad de que puedas poner de primera si me retiro porque me siento muy mal. Vale, a ti te dejamos de primera entonces. Listo, profe, dime cuáles temas expongo. Espérame. Okay. Espérame que estoy aquí organizando. Bueno, la idea es que ustedes expongan por ahí unos 2 o, bueno, unos 5 minutos máximo sobre el tema que les va a salir ahorita. Entonces, espérenme, les colocamos numerito aquí. Somos 7, ¿cierto? Sí señora. 3. Si es que tenía esa duda. Por eso no había terminado los papelitos. 6. Entonces, el tema que les corresponde, compartan su pantalla y 5 minuticos. Luego, esas presentaciones ustedes las suben al aula y luego yo les reviso la totalidad del documento. Pero es, bueno, una pequeña, muy pequeña sustentación. Señor. Bueno, entonces, ahora ya no entiendo mi letra. Bueno, entonces va María José. María José, dime un... María José, Sara, dime un número. 1, profe. El 1. Ay, de verdad ya no entiendo mi letra, pero ya lo vamos a encontrar. Yo creo que estoy confundiendo el 4 con el 1. ¿O no hay 1? Ay, Dios. Listo. Entonces tú vas a exponer sobre el aspecto histórico eclesial de la evangelización. ¿Listo, Sara? Entonces ve organizando ahí tu exposición mientras tanto.
Daniel, un número. Señora, Un número. el 4. El 4. Entonces Daniel nos va a hablar acerca de la evangelización en la India. Listo. Entonces, para que lo vayas preparando ahí mientras tanto. Sigue Mercedes, dime un número. El 1. No, ya, Sara. 5. El 5. Listo, aquí lo tengo. Dice este papelito, ¿cómo fue la evangelización en Brasil? ¿Listo? Entonces ve abriendo ahí tu presentación o lo que tengas, bueno, para comentarnos. María José, ¿qué número? El 2. El 2, listo. Las misiones en África, ¿listo? Listo, María profe. José. Aquí te tengo. Jamie, un número. El 3. El 3. ¿Cómo fue la evangelización en México? Listo. ¿Y los señores dónde está Henry? Sí, señora. Sí, señor. Su merced va a hablar sobre la evangelización, porque ya se acabaron. ¿Cómo fue la evangelización en América del Sur, vale? Ok, profe. Listo. Entonces ya, va de primeras, Sara, va de segundas, Henry, va de terceras, Jamie, va de cuarta, Mercedes, va de quintas, Daniel, y va de sextas, María José. Profe, pregunta, Dime. pero todavía faltan temas, ¿no? Sí. Pero bueno. Ahí tomamos solamente Bueno, unos temitas, luego yo miro la presentación así como algo general, porque pues siempre la presentación era grande. Si tú sientes que el de China está cortico y que quieres complementar con algo más de lo que no se puso, ahí te dejo la palabra, ¿vale? ¿puedo hacer el de China y el de África? ¿Sí? Ah, no, Ok, porque África lo... yo. Ah, sí. África y China, sí, de hecho sí. Ok. Listo. Bueno, entonces Sara, tienes la palabra. Ok, buenas noches a todos. Bueno, quiero dar como la introducción. Me correspondió el aspecto histórico y el eclesiástico. La exposición se basa en el siglo XV y XVI, ¿verdad? Los años 1400 y 1500. Algo que marcó esta época fue como la ciencia, los desarrollos científicos y todo aquello, pero sobre todo fue el descubrimiento de América. No sé si ahí puedan ver mi cursor, pero cuando se descubre América, ¿sí pueden ver o no? No sé. Sí, aquí. Entonces, aquí se sitúa España, ¿verdad? Y pues querían llegar a la India, pero se toparon con cero continente, un continente muy grande. Entonces, ¿qué marcó eso? Pues la conquista de América por parte de España, sobre todo, y de Portugal. Podemos ver aquí en el mapa que Portugal es esta manchita de aquí que está al lado de España. Después le prosiguieron a conquistar, ese recurso, Francia, Portugal, ya lo dije, Inglaterra, que está aquí arriba, Francia y Holanda, que está por aquí, está muy chiquito. Después de España y Portugal, ellos también quisieron entrar en América. Entonces, pues hay como varios puntos de vista de qué significó como la conquista de América. El primer punto de vista que nos menciona la lectura fue el de las casas, que fue como el autor que mencionó la profesora que nos hizo, que nos compartió la lectura del punto de vista de las casas, que ve la conquista de América como una usurpación, como si fuera algo malo, como si fuera, mejor dicho, una invasión a los nativos de América.
También está la tradición hispánica, que es básicamente la que de pronto tenemos más arraigada aquí entre nosotros, que ve la evangelización como un factor importante, ¿verdad? Como que la evangelización que llegó aquí está marcada, marca incluso nuestros días, y también el mestizaje se ve como algo importante, la mezcla entre los nativos de aquí de América y los españoles. El tercer punto de vista ve la evangelización como opresora, no tanto como la conquista, sino como la evangelización, y que por medio de la evangelización estuvimos como en el yugo europeo, que la evangelización fue algo malo, que fue una invasión también. Y ya el cuarto punto de vista que nos propone ya la lectura como tal es el histórico documental, que está fuera de lo ideológico, es decir, que no intenta ser como lo más neutral, como repasar los hechos, ver qué fue lo que se hizo, qué fue lo que no se hizo, y no dar como esos juicios de valor. Por otra parte, también mencionaba la lectura, que fue algo que me llamó la atención, fueron las preguntas que se plantean, ¿verdad? Preguntas que se plantean en la actualidad y que se plantearon en el pasado. De pronto hoy vemos la conquista de América como con los ojos actuales y decimos, no, pero es que ¿quién fue Cristóbal Colón? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué se esclavizaron y esclavizaron a los nativos? ¿Y por qué hicieron eso? Y esas son como las preguntas que nos hacemos hoy. Pero ya en el pasado se preguntaban más bien ellos quiénes son nativos, cómo proceder con ellos, cómo evangelizar, cómo conquistar, si tienen el derecho o no de venir a poseer la tierra de acá, o si van a respetar o no ese tipo de cosas, costumbres y todo eso. Esas son como las preguntas que se plantean. Por otro lado, el aspecto histórico, pues básicamente eso, que ya no se veía, ya no estaba como que, ay, nosotros solamente somos los de aquí, solamente nosotros habitamos el planeta Tierra, no, sino que ya como que se expandió la visión incluso de la población mundial, como que ya no solo somos nosotros, sino también aquí hay otras personas que están conviviendo en nuestro mismo planeta, y pues ya está como un estado misionero, no es como confesional de que nosotros creemos en este estado, sino que ya se centraron más como en la práctica, en ir y traer la religión, la cultura y toda aquella cuestión. Por el otro lado, el aspecto eclesiástico es que pues con la conquista también vino la religión, como ya lo mencioné, y como el afán, como la preocupación, como la cuestión que está ahí presente en la iglesia, era civilizar y evangelizar a los nativos. Ese era el interés sobre todo de los españoles. Entonces aquí se pronunció el Papa Pablo III, que dijo que los nativos no deben ser obligados a creer en Cristo, a creer en el Evangelio, ¿verdad? Como dándole cierta dignidad a los nativos de aquí, de América. También se puede ver que la que como que gobernaba sobre la iglesia era la corona española. Y la corona española hizo como una especie de derecho, como que se metió una especie de derecho, que es el derecho de la conquista, que básicamente dice, España tiene el derecho de la propiedad de los nativos, o sea, como que son dueños de la tierra de acá, y ahí se ven dos posiciones que nos plantea la lectura, que es la teórica, que es evangelizar y proteger a los nativos, como respetando eso, y la segunda es la pasional, que es la conquista injusta y tirana. Y pues algo también a resaltar es que hay una frase que apareció en la lectura que me llamó la atención, que dice, al rey infinitas tierras y a Dios numerosas almas. O sea, al rey de España muchas tierras y a Dios muchas almas, como eso fue algo que me llamó la atención, y con eso concluyo esta parte. Gracias. Perfecto, Sara, muchas gracias. Tiene la palabra Henry para que nos hable acerca de la evangelización en América del Sur.
Ok, profe. Pregunta, profe, ¿puedo compartir pantalla o así? Sí, señor, esa es la idea. Ujú. No. Mientras vas compartiendo pantalla, Jean Paul ya volvió por aquí. Sí, señora, aquí estoy. Es que tengo un problema grandísimo con el internet ahorita. ¿Puedo dejar la cámara apagada, por favor? Sí, el tema que te corresponde de exponer es sobre la estructura de la iglesia, ¿vale? Para que te Ok, vayas preparando. Listo. listo. Voy después de. Pues sería ideal que lo hicieras de una vez, Henry. Permíteme y le damos la palabra primero a Jean Paul, ¿vale? Profe, ¿tú me puedes ayudar con la presentación de pronto para que no se caiga? Yo te la envié por mensaje. Espera. Claro, sí, Trato Claro, de señor. con sacarla gusto. acá por este lado. Vale, permíteme entonces un segundito para... irla descargando. A ver. Voy a intentar presentarla, ¿listo, profe? Por si acaso la tienes ahí pendiente, gracias. No, permíteme, ya la presentamos desde acá para que nos... Ya la tengo lista. Listo, ¿Qué página es? te digo que la tengo acá. La estructura de la iglesia, es que esa Sí, la sí, tengo sí. larguita. Empieza desde la 8 en adelante. Vale, listo. Entonces ya nos ponemos ahí en el 8. Ahí está como... sí, ya la dejo abrir. No me quería dejar abrir fácil, no sé por qué. Es que siempre sí, larguita. Vale, listo. Página 8. Su merced finalmente la compartió. Eh, no, señora. Pues, no. Bueno. Yo creo que aquí ya la pueden ver, ¿cierto? No, pero esa no es la mía, esa es la tuya. Yo ya me estaba confundiendo. Listo, dale. Si ya la compartiste, arranca. Pero ven, Jean Paul, ahí la página 8. Historia, tradición. Sí, ahí está. Listo, dale. Creo que se quedó sin señal. Sí, creo que se quedó sin señal. Listo. Henry, qué pena contigo, dale. Ok, profe. Voy a intentar aquí compartir. Vale, sí, señor. Bueno, no sé si ya están viendo aquí la presentación. Sí. Ajá. Bueno, listo, profesor. Bueno, Esa. aquí, Listo. sí, señora. Bueno, de antemano, me disculpo con ustedes, pues porque estoy aquí en una cafetería y por la lluvia se vino, entonces pues, pido disculpas. Bien, vamos a hablar entonces acerca de la conquista en América. A manera de introducción, comentarles que el siglo XV se va a caracterizar por una serie de descubrimientos científicos y también por algunos acontecimientos históricos. Dentro de esto, pues, cabría destacar todo el tema de la conquista. Eh, bueno,
aquí podemos observar que hacia 1533 Pizarro ocupó Cusco. Posteriormente, en 1536, la conquista hace presencia en la Nueva Granada. Luego, en 1542, los españoles colocan bandera de la conquista en Chile. Hacia 1550, pues ya podemos observar ahí por la historia que ya se respira un ambiente de conquista, es decir, a este momento, pues ya se podría decir que ya la conquista es fuerte, en este caso en América del Sur. Cabe destacar aquí que la evangelización presentaba algunos problemas. En este caso, algunos grupos religiosos hicieron presencia, dentro de ellos los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, y posteriormente agustinianos y jesuitas. Estos grupos pues iban de la mano con todo el tema de la conquista. Cabe también mencionar que en este caso la organización eclesial fue contemporánea en este caso con América Central. Fue algo que se fue dando paralelo con América Central. También cabe mencionar que la primera fase misionera predominó la catequesis itinerante anunciando el evangelio en diferentes pueblos. En este caso fue una evangelización y conquista bastante abrupta, porque pues ellos llegaron destruyendo los templos. Ellos iban llegando, iban colonizando, iban evangelizando, pero pues a su vez también iban destruyendo todos los templos que en este caso tenían los indígenas. Entonces, pues desde este punto de vista, pues fue una evangelización y una conquista bastante fuerte para los nativos. A su vez, pues lo que ellos hacían era que construían templo en donde iban quitando los que estaban ahí, en este caso de los indígenas o los aborígenes. Cabe también aquí mencionar que tanto los evangelizadores como los conquistadores vieron la necesidad de aprender la lengua nativa, y es así como ellos comienzan a estudiar, a aprender la lengua, para que su proceso de evangelización y de conquista pues fuera más fácil y fuera más dinámico, poder lograr sus objetivos. Bueno, esto pues en cuanto a los pueblos que ya mencioné. Tendría algo ya que hablar, pero en este caso la evangelización en Brasil. No sé si ese tema también le corresponde, profe. No, Es señor. como lo que sigue ahí. No, ya ahí seguiría otro compañero. Vale, muchas gracias. Bueno, profe, señor. Vale, tiene la palabra Jamie. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Voy a compartir.
¿Pueden ver mi pantalla? Ujú. Sí. Sí, señora. México. Ok. Bueno, la evangelización en México tiene ciertas particularidades. Gracias a que es una civilización, era considerada habían dos distintivas como grupos indígenas, que eran los mayas y los aztecas, y eran considerados civilizaciones. Ya estaban formados, constituidos como de una manera más avanzada que en otros lugares donde se llegó con la conquista. Las civilizaciones en estos aspectos, quienes llegaron fueron los misioneros que llegaron o que fueron enviados, poseían cualidades muy especiales, características destacables, que lo cual los consideraban o los llamaban los 12 apóstoles de México. Me pareció muy sobresaliente este aspecto. Y en el siglo XV se empezó, perdón, en el siglo XVI se empezó a efectuar la llegada paulatinamente de los ciertos grupos misioneros que en ese momento estaban abarcando la evangelización. A grosso modo aquí en 1523 llegan los dominicos, en 1526 los agustinos, en 1533 los jesuitas, también llegan los carmelitas descalzos para 1572 y ya para 1585 se toma la acción misionera y esta acción misionera tiene su punto de partida en la destrucción de la idolatría. Se empezó a destruir los lugares que ya estaban estipulados en estos grupos, lo cual también va a ser un proceso que va a tener mucho eco en la evangelización en México. Es interesante porque es para 1525, como se puede ver ahí en la diapositiva, Agustín de la Coruña destruye los templos de la Santa Tzintzuntzan. En este aspecto se ven como que dados para evitar el sincretismo, expandir medidas que ya se habían consolidado para que se evitara la combinación de todas las creencias. El evangelio empezó a inculturarse, fue algo muy positivo que se dio, se empezó a inculturar, se empezó a interactuar con la cultura. Lo único que tuvo fue que hubieron diferencias entre los que estaban más al lado de como los etnólogos y los que destruían el templo. Allí hubo como que diferencias en cuanto a la forma de proceder en la evangelización y eso al paso también va a dejar unas secuencias. Un aspecto importante es el paso que se tuvo en el área pastoral. Aparecen el problema de la admisión al bautismo, la catequesis, los sacramentos, la educación y todo esto empieza a emerger en algo que consolida, pero que va dejando, como decía, como que unos pequeños punticos que más adelante van a generar algunas crisis. Un dato histórico que el primer catecismo de Nahuatl se da en 1546, data en ese periodo de tiempo, y algo muy sorprendente, que el cristianismo equivalía a malvado. Entonces, con la llegada de los españoles también llevan los problemas, y también el patronato y la actividad sospechosa de los franciscanos, que eran los que manejaban como un ente controlador que manejaban algunas organizaciones, empezaron a causar ciertos inconvenientes que con el pasar de los tiempos la ola misionera empezó a decaer y empezó a verse afectada, y también esto se da porque empezaron a enfatizar más en
en las situaciones que se estaban viviendo en el contexto europeo, los problemas, y esto trajo un desgaste sobre los misioneros. En este mapa podemos observar como que el abordaje o el abarcamiento que tuvieron los franciscanos, los agustinos, los dominicos, y empezamos a mirar, bueno, allí hay una señalización, los que son como triángulo, los franciscanos en diferentes, ¿pueden ver mi cursor? Sí, sí, sí. En Sí. estas áreas, mire toda la parte que logran tener, como también los dominicos. Es decir, fue grande el impacto que también se pudo generar en México, y es muy, muy bueno. Algo que también me pareció sorprendente fue la postura que asumieron los dominicos para 1538, que empezaron a instituir, se empezaron a enfocar en la educación y constituyen la Universidad de Santo Domingo. Y mire que esto no solamente lo hicieron en México, sino que se expandieron a Lima, también en Bogotá, y llegaron a Chile. Es decir, que fue un trabajo muy consolidado, que pudo marcar un precedente también muy importante en la historia de la evangelización, y cómo la educación también cobra un grado de importancia muy grande en esta parte de esta civilización y en esta parte misionera. Entonces, como a grosso modo lo que habla de México. Muchas gracias. Está muy bien, Jamie, gracias. Está interesante ese mapa que nos muestras, y desde ahí se evidencia la presencia de las órdenes religiosas, que, bueno, los jesuitas surgen como respuesta también de alguna manera a la reforma. Los carmelitas son más antiguos y son muy poquitos, o sea, la orden del Carmelo es muy pequeña y es muy curiosa. Yo también tengo ese tema para compartirlo con ustedes ahora que vamos a hablar un poquito de lo que fue el galicanismo, el jansenismo, un poquito el quietismo, ¿sí? De cómo el movimiento de los carmelitas también va a motivar, porque pues carmelitas famosos, yo creo que hay más carmelitas famosos que lo famosa que sea la orden. A veces yo digo, porque a uno le hablan de Juan de la Cruz y a uno le suena. Hasta usted lee Vida y obra de un pionero, y Patricio Simes es uno de los que admira a Juan de la Cruz. Bueno, si tenemos tiempo vamos a mirar un poquito a propósito de cuál fue la obra, Teresa de Ávila, bueno, qué fue lo que propiciaron por allá ellos en España, y de alguna manera qué paralelo llegaron a tener con la reforma. Sin embargo, digamos lo que la orden del Carmelo es una orden que tiene sus dulces y amargos, que podrían ser para nosotros, especialmente porque, digamos, de alguna manera son una comunidad que hace más de 7 siglos, bueno, ellos son muy, muy antiguos, deciden ir a vivir la experiencia del profeta Elías en el Monte Carmelo, por eso son carmelitas, ¿sí? Tiene la relación con el Monte Carmelo. Entonces ellos tienen, de hecho, aún hoy en día ya la comunidad, están en la nación de Israel, pero por su antigüedad ellos tienen allá el lugar. Sin embargo, ocurre un evento, y ahí es donde yo les digo, esa es la parte que luego ellos hablan de una de las apariciones de María, allá a ellos eso fue posterior. Entonces por eso la Virgen del Carmen, que es tan famosa y que a veces nosotros no sabemos el origen, proviene de, según los carmelitas, una aparición de ella en el Monte Carmelo, ¿vale? Eso cuando yo empecé a mirar y yo... Y luego la Orden del Carmelo, luego de la Reforma Protestante, por allá en los 1500 más adelante, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, ellos reforman y se funda el Carmelo Descalzo desde España. Entonces las órdenes que hay aquí en Colombia son los carmelitas descalzos. Es curioso también porque si bien ellos, bueno, de alguna manera conservan, uno diría son de dónde proviene, y de ahí en adelante es de esas épocas antiguas, es muy antiguo, el Carmelo es muy, muy antiguo, entonces se convirtió en la patrona en esa época que de los navegantes, y llega aquí a Latinoamérica y se convierte en la patrona de los conductores. Sí, o sea, eso es
una tremenda cosa. Ahora, contrastado a veces con la espiritualidad tradición que pues ellos manejan, pues ellos tienen cierta riqueza, pero también tienen una fuerte arraigo pues en la adoración también y en la conservación y en el culto también a María, pero realmente ellos son muy poquitos. Y otra característica que ellos tienen, ellos no son de tanto, porque uno le hablan de agustinos, de dominicos, de franciscanos, de jesuitas, y uno lo siente que son bastante numerosos. Carmelitas son muy poquitos, pero son muy intelectuales, o sea, ellos ya con el tiempo, y personas, digamos, que uno vea que son intelectuales juiciosos, así como el profe Percy les decía, que usted no va a encontrar un jesuita que sea tonto, o sea, que no sea inteligente. Los carmelitas tienen esa misma, pero ellos escriben de una manera como muy profunda, o sea, ellos tienen esa característica. Bueno, esto hay como dato curioso a propósito de si no había escuchado. Yo vine a conocerlos, fue ahí porque yo ni siquiera nada de órdenes, pero sí ellos, el estudio, ellos son muy estudiosos. Vale, muchas gracias. Sigue Mercedes después del intermedio, sigue Mercedes con la evangelización en Brasil. Y Mercedes, yo creo que tú sí vas a tener que apagar la cámara, porque ahora que estabas dando el devocional, a ti también te molestó un poquito. Gracias. ¿Sí ven allí? Sí, señora. Ok, entonces me correspondió el tema de Brasil. ¿Sí la ven? Ahí. Se me pasó, ¿no? Se te corrió una. Ay, Dios. Está bonita esa presentación. Bueno, le he puesto un tema. Se llama Voces Misioneras en América Colonial. El contrapeso de la barbarie, pues hemos sabido y hemos ya referenciado de que pues había un mito de que todo lo que llegaba al continente en esa época de colonización iba a ser para violencia, obviamente por los mecanismos que utilizaban los conquistadores, ¿cierto? Sin embargo, pues los misioneros, y Brasil no escapa a ello, se encargaron poco a poco de ir revaluando de pronto ese mito y hacer una diferencia entre conquistadores y misioneros, para saber que ellos sí estaban interesados en los orígenes, sí estaban interesados en sus culturas y sí estaban interesados realmente en una evangelización sin violencia. Sin violencia. Entonces, Brasil, tenemos que decir que fue difícil y un poco diferente del resto de América porque eran mitológicamente fuertes. Tenían pues lo que conocemos hoy como idolatría y como he dicho, la mitología abarcaba todas las áreas de su vida y de sus territorios. Era un muy vasto territorio. Antes de que llegaran en 1549 los jesuitas, como establezco aquí en 1549 ya se había establecido un tratado que es el famoso tratado 1492, algo así, Tordesillas. O sea, casi inmediatamente al descubrimiento enseguida se firmó por la Corona de Aragón este tratado en donde se dividió para Portugal, Brasil, la parte que hoy corresponde a Brasil, y para España el resto de América. Por eso es que nosotros hoy tenemos esa división. Se lo agradecemos al Tratado de Tordesillas, ¿ok? Entonces, teniendo pues sabido esto, los jesuitas aquí en 1549, está la condición inestable, pues a través del padre Manuel de Nóbrega y José Anchieta establecieron algo muy importante, y es en todo este proceso de inculturización o de inculturarse una gramática tupí. ¿Qué es tupí? Tupí es un lenguaje, sí,
puede decirse la lengua que hablaban una cantidad de indígenas de Latinoamérica, Sudamérica, no solamente en Brasil, sino también en Paraguay y aún en Colombia. Entonces, se tomaron el trabajo de hacer esta gramática para poder evangelizarlos. Fue una estrategia, fue un medio que utilizaron específicamente en Brasil. Bueno, además de que tenían todo un trabajo también un poquitico para, por lo tanto tenían que tomarse todas las estrategias que podían tener a la mano. Posteriormente vemos aquí en 1610, bueno, vemos que esta presentación es de América del Sur. Entonces, dentro de América del Sur les traje para el tema que me correspondió lo que tiene que ver con Brasil. Hay una parte muy importante en Brasil y es Paraná. Paraná pertenecía a la Guyana, pero actualmente es Brasil y realmente pues en ese momento era todo el territorio de lo que hoy conocemos como Brasil. ¿Y aquí qué sucedió? El mismo jesuita, nótese que estamos hablando de jesuita pues en 1549 y jesuita en 1610, ¿ok? Que obtuvo la concesión del territorio para evangelización. Entonces, ¿cómo estaban de la mano las leyes civiles o de la corona con las leyes eclesiásticas, en el sentido de que para que los misioneros pudieran estar autorizados en lo que nosotros conocemos y hemos leído y llamamos las reducciones, que eran pues la administración a ciertos territorios, incluso en contra del latifundio, tenían que estar autorizados para poder entonces tener a cargo a una cultura específica. Y esto fue específicamente lo que sucedió en Paraná, en Brasil. Entonces yo aquí hice, no sé si se notan, se ven, que tengo aquí las convenciones. Sí. Entonces, hablamos, por ejemplo, que los jesuitas, estaba comentando la profesora ahorita, que realmente, por ejemplo, hay otras órdenes que no conocemos, no son tan famosas como los jesuitas. Los jesuitas pareciera que hubieran estado albergados por una cantidad de zonas, no solamente en América del Sur, sino en el resto de las regiones del mundo. Y aquí en Brasil tuvieron de verdad una presencia muy fuerte. Solamente puse esta convención aquí, pero eso significa de que realmente estuvieron en todo el territorio, pues estuvieron en Perú, pues en Cartagena de Indias, a través de San Pedro Clavel. ¿Qué puedo decir también con respecto de Brasil? Brasil, la evangelización de Brasil tuvo unas grandes etapas, unas 3 grandes etapas, de 1502 a 1530, 1530, 1548 y 1548 como a 1570 y algo, pues no lo preciso bien, pero en donde se desarrollaron la parte administrativa que, como lo digo, iba de la mano con la parte misionera para poder ser efectivos. La corona tenía un objetivo y los misioneros tenían otra. Sin embargo, esto en algún momento hizo que ellos se independizaran de esas ordenanzas de la corona y les trajo problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Y específicamente lo tiene Brasil. Los retiraban del cargo del servicio y los regresaban otra vez a su lugar de origen, en este caso España. Dicho sea de paso, también tenía la autorización por parte de España para poder llegar. ¿Por qué? Porque España era quien tenía pues todo el territorio, porque era el gran descubridor por excelencia y tenía la facilidad o tenía la legitimidad para poder comercializar todo lo que tiene que ver con los negros para poder traerlos acá a América. Ese es un paréntesis que está también dentro del tema de Brasil, pero bueno, pero no toca directamente a lo que quiero llegar. ¿A qué quiero llegar? 1502, las factorías. Las factorías se desarrollaron desde el punto de vista incluso comercial, para poder comerciar todos los productos que se traían de las Indias Orientales, incluso porque Brasil hacía parte de las Indias Orientales administrativamente. Entonces, para poder comerciar esos productos en forma, con todo lo que tiene en forma transatlántica, o con todos los territorios de ultramar, pues se utilizaban las factorías y también para poder almacenar todos esos productos, ¿ok?
1530, estamos hablando ya de las capitanías. Las capitanías eran las administraciones, era una administración para poder desarrollar todo lo que tenía que ver con la navegación. Cuántas embarcaciones podían salir en un determinado momento, cuántos podían ir con objetivo misionero o cuántos con objetivos de poder conquistar o incluso de poder quitarle territorio a su potencia por excelencia enemiga en ese momento, que era no solamente Inglaterra, sino Portugal y Holanda, ¿ok? Y por último, la gobernación. La gobernación administraba todo lo que tenía que ver con determinadas diócesis, por ejemplo, si se iban a utilizar como estrategias las diócesis para poder entrar al resto del territorio. Esta estrategia de las diócesis, por ejemplo, en Brasil no dio resultado. No dio resultado, hubo mucha resistencia y por lo tanto no es como en otras partes o en otras regiones donde también hubo diócesis que sí, pues tuvieron alguna efectividad, pues en Brasil, pues esto no sucedió. Por último, pues tengo que concluir que Brasil, pues fue un territorio definitivamente difícil para los misioneros. Los misioneros también fueron obviamente perseguidos como en otras partes del territorio, pero aquí fue entonces el desafío muchísimo más grande para ellos, para los jesuitas en especial, para poder llegar a la cultura. Como les dije al principio, incluso tomaron pues muchas estrategias como la de la gramática. Muchas gracias, pues esto es lo que tengo con respecto de Brasil, del tema corto de las lecturas, de la lectura que es Brasil, una parte corta. Vale, muchas gracias. Entonces, sí, ahí se evidencia que quienes incursionan principalmente a realizar esta labor misionera son las órdenes. A estas órdenes o los religiosos dentro de la vida católica hay como dos categorías. Los primeros son los diocesanos, que son los sacerdotes que se encargan de la administración por lo general de una iglesia local, que son los de las diócesis. ¿Sí? ¿Han escuchado el término diócesis, de facultativa, diócesis? Entonces, ellos son los que están ahí localmente, pero hay otros que viven en comunidades religiosas, como lo que nosotros diríamos algún día monasterios, como los jesuitas, como los carmelitas, como los franciscanos. Ellos son religiosos y algunos de ellos deciden o no ser padres, ¿sí? No todos quieren serlo, y ellos viven entre todos ellos en comunidad y a veces van y sirven en la iglesia. Los que se dedican más al estudio son los religiosos, porque los diocesanos muchas veces se dedican al trabajo de comunidad y por lo general uno ve a diocesanos solamente por ahí está pregrado en teología, mientras que religiosos uno sí los ve. Hay algunos diocesanos que se dedican al estudio pero tienen que hacer la doble tarea y es muy muy pesado, mientras que cuando usted ve a veces los libros de teología y todo eso, esos son los acaso los religiosos porque no se casan, viven en comunidad y a veces muchos de ellos la vocación es solamente la teología. Entonces pues ahí está. Por ejemplo, el profe Steven, que fue el que nos acompañó el semestre pasado, él perteneció, porque ya no pertenece, él se retiró, él pertenecía, y creo que cuando estuve en clase él todavía él pertenecía a los carmelitas descalzos, por ejemplo, ¿sí? Él era más religioso, más no diocesano. La reforma que proponen, pues que dicen que proponen, pero que está complicado, vamos a ver, porque es que los que se casen, que dejen que los que contraigan matrimonio sean los diocesanos, ¿sí? Más no los religiosos, pero pues de ahí, quién sabe. Sigue Daniel, tiene toda la palabra. Profe, perdón, tengo una pregunta de este Claro, tema. dale mientras Daniel comparte. Sí, señora, es que en la lectura decía sobre el clero regular y clero religioso. ¿Es esto, sí? Es eso, sí señora. Ah, ok. Sí. Y decía que unos hacían votos religiosos y los otros no. O sea, ¿eran los diocesanos o cómo es eso? No, todos hacen votos religiosos, en realidad todos, pero también depende qué tipo de voto. Por ejemplo, es que conforme va cambiando la historia, también todo eso es un proceso. Es una buena pregunta para que el profe Percy lo ahonde, pero lo que yo sé es que si los votos van, por ejemplo, antes,
se hacía algo que se llamaba el voto de pobreza, que creo que en alguna ocasión los más antiguos de la cruzada cristiana, sí me contaban que ellos también hacían, los pastores hacían votos de pobreza. Eso me pareció curioso, me contaban. Ahora, por ejemplo, los franciscanos ya no le llaman voto de pobreza, sino voto de no propio, ¿sí? Porque de pobreza que propiamente uno diga, pues tampoco es que vivan propiamente hoy en día en la pobreza, pero sobre todo el no propio es que la persona que ya hace votos perpetuos decide no tener propiedades. Ellos no tienen propiedades, muchos de ellos trabajan en la universidad, ganan muy bien, son muy eso, pero el dinero que ellos reciben, la mayor parte va para el sostenimiento de su propia comunidad y les queda a ellos como un estipendio para las cosas de ellos propias, sabiendo que la comunidad les da la ropa, muy buena ropa, muy buena alimentación, muchos de ellos viajan, pero digamos como que el dinero del que ellos disponen es una bolsa pequeña y por lo general todo para la comunidad, pero sí es no propio. Sí, y en la cruzada, sí, eso fue hace años, a mí me contaron un pastor muy antiguo que sí firmaban un documento que se llamaba voto de pobreza y que algún día tuvieron que romper con eso porque también era como una declaración, sí, fuerte, ¿no? De todas maneras, bueno, es que todos somos hijos de nuestro tiempo a veces en algunas ocasiones. Bueno, Daniel tiene la palabra porque aquí ya le estoy quitando y nos va a hablar de la India. Bueno, cuando hablamos de la iglesia misionera, partimos de que el siglo XV marca una irrupción entre la historia que se desarrolla al lado del Mediterráneo. Siempre el Mediterráneo, Europa y algunos sectores de Asia son los que marcan la historia, pero a partir del siglo XV se muestra como una forma de evangelización que empieza a afectar a todo el mundo, encabezado por el Reino de España y el Reino de Portugal. Hay aspectos que se empiezan a desarrollar, por así decirlo, como que la historia que se narra alrededor del mundo está como en esas dos visiones, en la visión de España y la visión del Reino de Portugal, que llega a diferentes lugares. Cuando miramos el tema desde España, que llega, digamos, hacia América, hay un aspecto que me llamó la atención dentro de la lectura y que es importante y es cómo se desarrolla las conquistas con base en que vamos a conquistar la tierra y vamos a trabajar por la conversión de las personas que encontremos allí, en estos diferentes lugares. Y hay un llamado que hace inicialmente la Iglesia Católica y diferentes papas, y esa no es esclavizar a los nativos, porque en muchos de esos lugares eran pacíficos y que inclusive hay un papa que empieza a desarrollar algo y es el Papa Pablo III, que habla en diferentes escritos donde propone que los indios no debían ser privados de la libertad y tampoco de la propiedad, sino al contrario, debían ser invitados, no forzados a abrazar o a estar del lado del cristianismo, y que para eso pues era importante la predicación y el ejemplo. Entonces, inclusive este papa que llega al punto de invitar a las personas a que denuncien a quienes esclavicen, maltraten a los indios. El papa eh, Pío IV también se preocupó por el respeto debido a la cultura india. Y aquí es donde empieza a desarrollarse un concepto que es interesante y que nos lleva como destino a la India, y es la inculturización. ¿Por qué es importante dentro de esto? Porque digamos que la esencia de la evangelización no era imponer como tal, sino era ganar a los indígenas o a las culturas a las cuales estaban llegando. Pero por el camino las cosas fueron cambiando porque ya la sed de tierra y las riquezas que se fueron encontrando en los diferentes reinos pues fueron cambiando de forma drástica la forma en la que se realizaba esta, esta evangelización, y ya cambió de ser algo que se hacía con el propósito de llevar el evangelio a tornarse un poco también en el plano de lo económico. También empezó a tener una gran relevancia.
Cuando hablamos del tema de la India, vemos que la evangelización que se lleva hacia estos lugares está marcada por esos dos aspectos. Sí, vamos a llevar el evangelio, pero vamos a hacerlo también con un interés monetario, un interés económico, porque esos lugares tienen recursos que nosotros podemos utilizar y que también son la forma de sufragar los gastos que tienen las diferentes conquistas. Entonces, hay un ejemplo muy interesante en cuanto a la India del tema de la evangelización y es que la evangelización se empieza a hacer sobre todo por las costas y ya el adentrarse a las partes centrales de los diferentes territorios pues es algo inhóspito, algo que cuesta muchas vidas y algo que muchas personas no se atreven a hacer. Y cuando hablamos de esto hay un personaje que es importante y es el jesuita Roberto de Novilli, que plantea algo y es que la forma en la que se está desarrollando la evangelización en el mundo, pues lleva consigo que se pierda la esencia, porque cuando las personas llegan, los conquistadores que llegan, las misiones que llegan, muchas llegan es a atropellar la cultura, a volver esclavos, a robar los recursos, y entonces el cristianismo empieza a tener como esa mancha que siglos posteriores también entendemos en sectores como esos, como los términos cruzada y todas esas cosas que después, años posteriores, se van desarrollando. Entonces el cristianismo tiene como esa mancha y eso lo identifica este jesuita Roberto de Nivili cuando está en la India y esto le lleva a él a decir como que hay un sentir y sí, es compartir el evangelio, es llegar a estos lugares también con la fe, pero él empieza a decir, de pronto lo que estamos haciendo no debe ser así, no debemos llegar con la imposición. Y parte de esta inculturización, que era como la esencia también de la Iglesia Católica en ese momento, no era tanto trabajar en la imposición, sino que se pudiera aprender de esas culturas y mirar la forma de poder presentar también el Evangelio. Entonces esto lo lleva a este jesuita Roberto, se da cuenta que para captar la mentalidad hindú y poder llegar a evangelizarlos a ellos, era vital digamos, adoptar esa misma cultura, aprender de ellos y empezar en ese aprendizaje a encontrar los elementos que lo pudieran conectar con la fe. Esto lo llevó incluso a vestirse como hindú, a presentarse como romano, no como portugués, a separarse, a inclusive romper lazos con otros misioneros, ¿sí? Porque una de las cosas que empezó a desarrollarse en ese momento era que se veía como el germen de los problemas, la aparición de dos tipos de misioneros que se desarrollaban, unos que iban, sí, iban con la fe, pero también dentro de ese deseo de evangelizar, pues atropellaban la cultura. Y esto que él empezó a hacer, que fue como un cambio en la forma aún que lo llevó a él a aprender, a estudiar las lenguas locales, ¿sí? Y esta inculturización que él desarrolló, pues lo llevó a que el mensaje de una u otra forma se presentara no como una imposición, sino como algo que también podían hacer aún desde esas culturas. Entonces, dentro de las tres etapas que hubo en la India, hay una irrigación o un crecimiento misionero en donde se ven inmiscuidos los agustinos, los jesuitas, también las carmelitas, los capuchinos. Ellos, la forma que escogen para la evangelización, no solo aquí, sino en muchos sectores, es construir conventos, ¿sí? Hacer construcciones, lugares desde donde empiezan a evangelizar las regiones todo lo que comprende el sur y también mesoasiáticas y sobre todo con un gran énfasis en la región persa, porque ahí pues ya el Islam y muchas otras cosas y el hinduismo empiezan a marcar la diferencia entre las personas y ya empieza como a notarse también los conflictos de fe que empiezan a desarrollarse en estos lugares y en estos sectores. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Vale la pena también resaltar que, pues dentro de lo que pasó algunos años después,
Por ejemplo, en América Latina van a ordenar que salgan todos los jesuitas, ¿sí? Porque de alguna manera ellos también terminaron siendo un poco contrarios pues al autoritarismo, podríamos decir, al autoritarismo. Y por ejemplo, aquí en Colombia algunos de ellos pues lograron escaparse o esconderse. Otros sí tuvieron que salir, entonces ese fue el cierre de algunas de las universidades que se dio temporalmente y pues luego volvieron a retomar aquí, ¿vale? Bueno, son las 7:41. Voy a darle la palabra a María José y vamos a escuchar a María José. Hasta hoy ya, no, inclusive Jean Paul ya perdió otra vez la señal, entonces dale María José, tienes la palabra. Siempre me toca a mí de últimas cuando hay que exponer, pero bueno. Ay, lo siento. No, menos mal me tocaron los dos temas más corticos, entonces. Dale. ¿Sí? Perfecto. Sí. Ay, esperen, yo comparto pantalla. Uy, Sara todavía está. Sí, está. Bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora. Así, Mateo Rich. Ok, vamos a hablar primero de las misiones en China. En 1557, los portugueses, gracias a que obtuvieron el puerto de Macao, empezaron la obra de evangelización radical al punto de que los que aceptaban el cristianismo se convertían en portugueses. Esto trajo cambios a la ciudad, pues en sus costumbres, gracias a que se estaban convirtiendo en portugueses por el cristianismo. El ingreso a China estaba prohibido, por eso se tuvieron que buscar otro tipo de estrategias o métodos. Y esta historia me impactó mucho, de Mateo Ricci, que fue uno de los que llegó a España en 1583. No sé si se dice Ricci o Ricci. No, Ricci. No. Okay. Es italiano, entonces creo que sí es Ricci. Que llegó en 1583. Se hizo chino para poder entrar a China. Entonces, primero bonzo, luego literato y luego sabio del occidente. Fue muy criticado por este método, pero nunca dejó de ser misionero, nunca se rindió, sino lo siguió haciendo porque sabía que era un método especial y diferente y por eso había podido ingresar a China. Después de ello se convirtió en un comentador de Confucio, pero buscando que Confucio era un filósofo, si no estoy mal, y él se volvió comentarista de la filosofía que daba este hombre y que también hablaba mucho sobre la cultura china. Él lo que hizo fue orientarla desde valores cristianos como el culto a un ser supremo. Él hablaba de la verdad, del amor, del culto a un ser supremo, pero desde eso, desde valores cristianos. Y luego lo empezó a enfocar desde la predicación a inicios del cristianismo. En la tercera etapa, de las misiones en China, por medio de Ricci. Ay, esperen que yo acá tengo un mapa. Sí. Este es un mapa. Si vemos la línea negra, ¿ven mi cursor? Sí. En la línea negra podemos ver todo el recorrido que hizo él. Ay, esto es lo siguiente. Todo el recorrido que hizo él en China. Obviamente siendo chino, por decirlo así, al convertirse en un ciudadano chino, si lo podemos decir así, para poder llevar las misiones allí del cristianismo. Él decidió tener 3 tipos como de presentaciones como misionero. Fue comentarista de Confucio, como ya lo habíamos dicho. Fue portador e iniciador del pensamiento en el occidente, dando una introducción al cristianismo. Me parece que era un hombre muy inteligente, me puse a leer como un poco más de la historia de él y él tuvo que aprender muchísimo, porque no era solo sobre el cristianismo, sino sobre este pensamiento de Confucio para poder comentarlo y también para dar la estrategia para la manera en la que él iba a comunicar el cristianismo. Entonces creo yo que es de admirar mucho eso. También su estrategia fue mucho más allá, pues buscaba anunciar el cristianismo a una cultura que era muy tradicional y 100% cerrada como lo era la China. Entonces para ello dio como una estocada al presentarse como el enviado del Señor para anunciar el evangelio. Esto le decía la lectura. En la salvación a un pueblo educado y culto, como él lo llamaba, que todavía no ha recibido el mensaje del cristianismo. También podemos ver que existían problemas en China en la transmisión del mensaje, claramente, pues no se podían presentar todas las verdades de cristianas así de una, sino que el latín era difícil para los chinos, también decía él que era muy difícil para ellos como el entender el latín. También la tabla rasa, que la profe nos habló de esto en una de las clases anteriores,
o la inculturación eran imposibles, por esto mismo de que era una nación muy, muy cerrada, o el crear un lenguaje religioso también era muy difícil. Pero en 1610 muere Ricci, acá como vemos es una foto de su tumba, muere y empiezan a existir complicaciones frente a la puerta que él abrió para las misiones. Pero a pesar de eso, años después, muchas décadas después, 1690, se crearon 3 diócesis en Macao, Nankín y Pekín, se llamaban esas diócesis, y atendían más de 200.000 cristianos convertidos, gracias a la obra misionera que había abierto este hombre, Matteo Ricci. Bueno, respecto a las misiones en China, podemos ver esto. Y a las misiones en África. Bueno, África se tenía durante el siglo XV y XVI como el proveedor de esclavos. Si pudieron leer la historia anterior que hay acerca de la evangelización de los esclavos, es impresionante, porque hablaban de cómo los transportaban y a los 2 meses ya los estaban vendiendo otra vez. Y bueno, este era un negocio, entonces así mismo veían al país de donde ellos provenían. Entonces, a los colonizadores europeos obviamente ni interés le tenían a esta nación, pero aún así existieron algunas misiones. Es importante mencionar que hubieron misiones en Marruecos, en Cabo Verde, en Guinea, en Congo, en Angola, en Madagascar y en Etiopía. En Marruecos se fundaron las diócesis, como hablaba ahorita la profe, de Ceuta, Tánger, Marruecos, esperen, esto sí lo voy a leer, Tánger, Marruecos y Safín desde el siglo XIII hasta el inicio del siglo XVI. Pero con el tiempo desaparecieron o quedaron en manos gubernamentales. La lectura no explica más, solo nos dice esto. También podemos ver que el primer obispo africano fue en 1518, que rigió la diócesis de Congo. Murió en 1534 y tampoco se le buscó un sucesor en la diócesis. Y esta comenzó a depender de Santo Tomé. La pobreza, que era mucho más grande que la prosperidad, según leemos en la lectura, se veía venir que a pesar de la pobreza podía venir la prosperidad gracias a la obra misionera que se estaba haciendo, pero aún así no llegó. Si no se llegó fue a la muerte de la iglesia colonial, a pesar de los intentos que se hicieron, y también se intentó rescatar y enviar como más misioneros a esto, pero no, lentamente fue muriendo. Podemos ver en Angola, uno de los sitios donde se creó una diócesis, que a pesar de los esfuerzos de los misioneros, los jesuitas, franciscanos, carmelitas, como ya vimos, capuchinos también, ese es el único nombre que se me había grabado de ellos, gracias a las guerras, la pobreza, la falta de misioneros y todo eso, pues se acabó con los logros misionales en Angola. En el oriente del Cabo Buena Esperanza comienza la historia en la expedición de Cabral, que también es un misionero que también se ven en las historias anteriores, no me acuerdo bien en cuál, pero también lo vemos, en 1500, y que allí se fueron dando ciertos avances misioneros, todos enfocados en la catequesis al rey Monomotapa, se llamaba este rey, que había recibido bien a los misioneros, pero hubieron rumores y demás, y esto hizo que estallara una guerra en la que murieron muchos misioneros, y no solo los misioneros, sino que fue tanta la mortandad que murieron misioneros y cristianos convertidos allí. Luego de esto se intentó volver a recuperar las misiones mediante misioneros dominicos, pero fue una reconquista fallida. No se logró. También en Etiopía, como también les mencioné ahorita, era un reino monarca que tenía un rey que a veces era rey y a veces sacerdote. Y era una región completamente cerrada a los europeos. Pero se hicieron expediciones. Las expediciones misioneras llegaron allí en 2 etapas cruciales. La primera fue en 1542 y la segunda en 1604. Ahora voy a ir al mapa, a los 2 mapas que les estoy mostrando acá. Si se dan cuenta, una es antes de la disputa colonial y otra luego de que llegaron a África. Si se dan cuenta, en el primero se ve el panorama muy despejado, como dirían por ahí, pero en el segundo se ve toda la explotación que hicieron de diamantes, oro y carbón. Los diamantes, si vemos, son acá, son los rombitos azules. El oro son todos los doraditos y el carbón son todos los rectángulos Oscuros. Sí. Oscuros, sí. Entonces, para que veamos esta comparación de lo que decía Mercedes también en su exposición, si no estoy mal, de que
Ah, no era Sara, que era que para el rey las tierras y para Dios las almas. Sí, hubo bastante cambio entre los dos panoramas, y el español, pues obviamente es este segundo mapa que podemos ver. Y más o menos eso son misiones en China y en África. Muy bien, y exactamente que eso también nos muestra cómo el colonialismo a veces lo que hizo fue dividir las tierras como si fuera una regla, así, dice Diana Uribe, eso es como si fuera así, cuando lo que nosotros vemos es que habían culturas, habían reinos al interior de ellos mismos. Una de las consecuencias ya en nuestros tiempos modernos de esto fue lo que pasó en Ruanda con la matanza, ¿sí? Porque fueron los mismos que colonizaron los que establecieron diferencias entre dos comunidades y luego se retira el Imperio Británico y los deja ahí con ese problema tan grande que quedó y que generó. Bueno, algún día me gustaría que viniera aquí mi amiga de Ruanda y les contara un poquito más de la historia. Aunque ella tiene la monografía de grado, es muy interesante. Profe, sería genial, porque... Pero ahí se os toca practicar el inglés porque ella es 100%, ella es una africana, si quieren la invitamos, Sí, ella es una profe. africana, ella es una africana, pero sí, el idioma de ellos sí es 100% pues la lengua nativa más el inglés. Pero pues sí, podríamos hacerle, voy a dejar eso aquí anotado solamente, Marceline, y ella es una pastora. Ella es una pastora presbiteriana, doctora en filosofía. Una dura, ¿sí? Bueno, los dejo para que descansen. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Bien, ya les subo la opción en la plataforma para que me dejen las diapositivas, ¿vale? Para que las dejen este fin de semana. Yo me voy a sentar a calificar. Que Dios los bendiga y todos bien. Bueno, chao, que estén muy bien. Dios los bendiga. Gracias, profe. Ah, profe. Bendiciones. Chao.